Bueno, vamos a ir al capítulo 19. Estamos ahí en el versículo 17 en adelante. Si lo tiene, me dice amén. Dice: y él, es decir Jesús, cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Padre nuestro, estás en los cielos, muchas gracias, Señor, en esta hora te damos por la bendición que nos das de podernos reunir en tu presencia para darte la gloria y la honra. Señor, bendice al pueblo que esta noche se reúne, Señor, para aprender de tu palabra, para que este estudio bíblico, Señor, como cada martes, pueda ser de bendición para la iglesia, para el pueblo, para los que nos van a escuchar y ver a través de los medios de comunicación. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, y para siempre es tu misericordia. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. Bendito sea Dios. Bueno, en esta oportunidad, la semana pasada hablábamos en nuestro estudio acerca de lo que era que alguien muriera en una cruz. O sea, fuimos bastante claros en cuanto al sufrimiento que todos aquellos que fueron crucificados pues lo sintieron en carne propia, y obviamente la muerte del Señor no fue menos, ¿verdad?, dolorosa, sino que fue bastante seria. Ahora, pero no solamente implica el hecho de llevarlo a una cruz, de que él cargara su madero, ¿verdad?, que fuera vituperado, sino que esto también, hermano amado, conlleva una maldición cuádruple. Y eso le quiero enseñar esta noche. Es decir, el hecho que él llevara la cruz, el hecho que él fuera crucificado, la Biblia nos enseña que eso fue una maldición cuádruple. Y la primera es que la muerte por crucifixión se consideraba en sí misma como maldición. Gálatas 3:13 te lo recuerda, palabras del apóstol Pablo tomadas del capítulo 21 de Deuteronomio. Maldito por Dios es el colgado, dice Gálatas 3:13, hermano amado. Entonces, estas son las mismas palabras que nosotros encontramos obviamente en Deuteronomio, cuando se hablaba de la maldición que pesaba sobre aquel que era colgado en un madero. Entonces, ahí lo que usted puede ver es que la muerte por crucifixión se consideraba en sí misma como maldición. Por eso es que la Biblia dice que Cristo llevó en sí la maldición, el pecado de todos nosotros. Cuando uno lee el capítulo 53 del profeta Isaías, uno encuentra que él fue molido por nuestras rebeliones, herido fue por nuestras maldades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados y curados. Entonces, cuando uno ve eso, uno no puede pensar menos en que aquel sacrificio vicario, en aquel sacrificio sustitutorio, porque éramos nosotros los que teníamos que estar ahí, no el Señor Jesucristo. Por eso se le llama expiación de pecado, porque él sustituyó tu vida y mi vida en el Calvario. ¿Cuántos saben eso? Entonces, él fue en lugar de nosotros. El que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, por nosotros fue hecho pecado. El que nunca cometió, ni siquiera abrió su boca, porque como cordero mudo fue llevado al matadero, a él se le crucificó, a él se le golpeó, a él se le vituperó. Entonces, la muerte no era solo decir: bueno, lo colgaron, le pusieron clavos de 18 centímetros y fue atravesado hasta por una lanza. Incluso algunos se han atrevido a decir de que era catalexia, ¿verdad?, lo que el Señor había vivido o había padecido, y que no había muerto, por eso es que se levantó. Otros inventaron de que los discípulos habían robado el cuerpo y que no había resucitado. O sea, hoy, después de 2000 años, la gente tiene un montón de creencias y habla, ¿verdad?, cosas que muchas veces no son ni ciertas, pero se han amparado en los argumentos de gente atea, de gente científica, o qué sé yo, de incluso religiosos que han inventado una serie de cuestiones. Entonces, la Biblia es clara cuando dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió, es decir, pagó el precio de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. Y para ello yo voy a Deuteronomio 21:23, donde dice la palabra: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da
por heredad. Entonces esta es una verdad que se aplica, porque el judío, yo le dije a usted, el judío no mataba a nadie en la cruz. El judío colgaba cadáveres para avergonzar al delincuente y para amedrentar a otros para que no cayeran en aquel delito o en aquella traición que el condenado en la cruz había cometido. Pero fueron los sirios e incluso los egipcios, y ahora pues eran los romanos, quienes colgaban a la gente en la cruz, la clavaban o la amarraban, o la peor parte, ¿verdad?, se la llevaban aquellos que habían sido empalados. Ya yo le expliqué lo que es empalar a alguien. Entonces eso era cruel, y lo hacían vivos. O sea, la cuestión era infligir dolor a la persona. Entonces Deuteronomio 21-23 es una verdad si solo lo aplicamos incluso solo al colgamiento del cuerpo muerto, ya no digamos con respecto a una persona viva que lleva una maldición sobre su cuerpo. Entonces, que la cruz era un término de horror, pues eso es claro, y eso lo tenemos acá en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, cuando dice en el verso 31, si usted mira el capítulo 19, versículo 31 de Juan, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Al Señor no hubo necesidad de quebrarle las piernas, por eso es que le abrieron el costado, para poder comprobar que ya estaba muerto. De hecho, ya había él fallecido. Ahora, vemos esto en 1 Corintios 1:23, que dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Filipenses 2:8 dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, lo segundo, porque son 4, es una maldición cuádruple. Lo segundo era obligar a la persona sentenciada, en este caso a Jesús, ¿verdad?, a llevar la cruz. Aumentaba también la vergüenza. Ya le dije que él no solamente llevó el patibulum. La palabra patibulum es el palo horizontal, ¿verdad? O sea, no era solo llevar el patibulum. Y que dicen que José de Cirene, o Simón de Cirene, perdón, llevó el otro palo transversal, el horizontal. Eso no se cree. Ya le voy a explicar yo más adelante esta cuestión. Pero no solo llevó el palo horizontal ni solo el vertical, sino llevó la cruz entera. Ahora, tampoco hay que exagerar como las películas o la tradición dice, ¿verdad?, que la cruz ya parecía que tenía unos 10 metros la cruz. Tampoco. Las cruces no eran tan altas. Era suficiente solo el hecho de poner a alguien ahí. Era vergonzoso, era difícil ver eso y sufrirlo, pues obviamente era peor. Ahora, el punto número 3, porque es una maldición cuádruple. El punto 3 es cargarla él mismo. Significaba, y cargarla de por sí, aunque era pesada y aunque su cuerpo ya había sido sometido a un terrible castigo, subraya el hecho de que el siervo sufriente era conducido a un aislamiento completo. Eso significa cargar él mismo la cruz. Eso es el punto número 3. No aparece. ¿Estás seguro? No te creo. Bueno, pero entonces póngalo usted ahí. Si no aparece aquí, escríbalo usted. Cargarle él mismo significaba conducirlo a un aislamiento completo. Aislamiento completo. De eso se trata ahí. Entonces, imagínese usted, el Señor había estado sin comer, sin beber agua, había estado desvelado porque él lo capturan a la medianoche. A las 3 de la mañana él ya estaba en la casa de Anás. Es decir, y de ahí lo conducen todavía a la fortaleza Antonia, donde estaba Pilato. Lo condenan a las 6 de la mañana. Él no había dormido nada, pues. Él había estado orando, hablando con su padre en el monte del Olivete. Él había pedido incluso a sus apóstoles que le ayudasen a orar, y como suele suceder, vea, ahí voy a orar por usted. Le dice, ¿qué? A dormir se van. Y entonces, yo estoy con ustedes. ¿Qué? ¿Cuándo? Y los apóstoles así fueron. Así te vamos a estar contigo. ¿Qué? Dormidos estaban. Dormidos. Él estaba angustiado, él no había comido. Bueno, después de la cena, ¿verdad?, que tuvo con ellos, obviamente ya no probó bocado. Pero póngase a pensar, le dieron hermano, perdone la expresión, una malmatada. O sea, fueron
latigazo tras latigazo, golpe tras golpe, palo tras palo. Es decir, ahora, la otra maldición es que salir de la ciudad para salir o para ser crucificado añade otro elemento de maldición. Hebreos 13:12 dice, hermano, Hebreos 13:12, permítame, aquí está, Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La maldición era sacarlo de la ciudad. Y yo ya le dije que esto tiene la connotación antiguo testamentaria del macho cabrío, a quien el sacerdote le ponía las manos para poner sobre el macho cabrío los pecados del pueblo y los suyos, y a ese macho cabrío lo dejaban ir al desierto a que se perdiera. Por eso a Jesús no lo mataron dentro de la ciudad de Jerusalén, sino que lo sacan, y como dice la Biblia, y suena la cacofonía ahí, ¿verdad? Y la redundancia, pero lo sacaron fuera. Es obvio que si lo sacan es para afuera, ¿verdad? Pero así habla la Biblia, entonces yo así lo repito. Lo sacaron fuera. Entonces, lo llevan afuera de la ciudad. Y esto era la connotación de que se cumple la palabra, que Él mismo iba a llevar el pecado de todos nosotros. Cristo fue hecho maldición, llevó el pecado, llevó la enfermedad, se hizo pecado por nosotros para que ahora nosotros podamos ser libres de una vez y para siempre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice Hebreos 13:13, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Aquí hay una base bíblica antiguo testamentaria que es Éxodo 29:14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Oiga ese pasaje, ofrenda por el pecado. Levítico 4:12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y dice también número 19:13, entre muchas citas, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia, es decir, la ofrenda. Ahora, el lugar donde se realizó la crucifixión se llamaba el lugar de la calavera. Para mantenerse lo más cerca posible al sonido, porque el sonido es el lugar del cráneo, ¿verdad? Algunos dicen que porque ahí habían un montón, como habían matado a varios, ahí quedaban los cuerpos, se podrían, las aves se comían todo y dejaban los huesos, que había un montón de calaveras, pero no es posible. El término griego tomado, porque la palabra Gólgota es arameo. Gólgota es palabra aramea y significa simplemente así, la calavera. Ahora, el latín es la palabra calvaria, de la cual se deriva nuestra palabra latina o latinoamericana o española, calvario, ¿verdad? Y eso significa también calavera. La palabra calvaria o calvario significa calavera. Y usted sabe lo que representa una calavera, ¿sí o no? Por eso no hay que andar comiendo en la calaca, ¿verdad? Porque ahí adoran y hasta tienen altares paganos a la Santa Muerte. Eso es paganismo, y eso es evocar demonios. Amén. Las calaveras siempre nos están hablando de muerte. Ahora, que el que se quiere morir, pues que se muere y que se lo lleve el cachudo. Pero también significa calavera, y se refiere a las palabras calvus, que es calva, o sea, sin cabello. El alemán es Karl, el holandés Karl, que significa calvo también. Entonces viene a significar lo mismo, una cabeza sin pelo. Ahora, ¿por qué se llamaba así el lugar? Se han ofrecido muchas respuestas, porque parecía una calavera, porque era una leyenda difundida entre los escritos de Orígenes, Atanasio y Epifanio, y había sido descubierta también, dicen otros, la calavera de Adán. Ahí, imagínense, o sea, la gente empieza a inventar un montón de cosas, ¿verdad? Y algunas de esas teorías también, pues obviamente las tenemos que descartar porque son descabelladas muchas veces. Así como calvo significa sin pelo, también esto es descabellado. Hablar de que tenía un montón de calaveras o que ahí estaba Adán, o sea, no, ¿verdad? ¿Dónde estaba el Calvario? Esa es otra pregunta. Bueno, y de hecho, los que han ido a Israel no saben ni ubicar dónde está el lugar, porque la geografía del mundo ha cambiado. Solo ve a Santa Ana. Ya no es la misma de hace 20 años. ¿Sí o no? Ahora yo pregunto, ¿será igual hace 2000 años? Peor. Si en 20 o 30 años aquí ha cambiado, ahora piensen en 2000 años cómo no cambia la geografía de un lugar. Entonces aquellos que dicen,
y se llevan a la gente a Israel, le venden boletos bien caros para engañarlos. Le dicen: mire, aquí merito estuvo sentado el Señor. ¿Y cómo saben? Mire, a esta tierra se la vendo porque aquí pisó el Señor, por aquí pasó Pedro y por aquí pasó Pablo. Esto le va a caer bien con un vaso de agua. Parásitos le están vendiendo. A la gente le engañan vendiéndole amuletos, diciendo: mire, yo me acuerdo en México, allá en Guanajuato, hay unas señoras que ayudan a los indocumentados en un ¿cómo se llaman las monjitas? Así, no. ¿Cómo? Convento, eso, el convento. Era el convento de las carmelitas con botas. No, y en serio, así se llama, porque son bien botudas. Y entonces, mire, ellas venden para sufragar sus gastos, venden la cruz de Cristo, los pedacitos de la astilla. Yo digo: ¿y dónde han conseguido las astillas de la cruz de Cristo? Mire, si es que con que venden las espinas también. Mire, estas fueron las espinas que atravesaron al Señor. Yo digo: en tanto año, ¿cómo no se acabaron ya la corona, verdad? Y la siguen vendiendo. Es que mire, la gente vive de amuletos, vive de imaginaciones, pero el creyente vive no de una historia ni de un Cristo histórico. Vive de un Dios que es real, que no se quedó en la muerte, no está en la cruz. Él vive y reina para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, yo ya no me apoyo en creencias. Por eso la pregunta: ¿dónde está el Calvario? Algunos que han ido a Palestina lo ubican a 230 metros al noroeste de Damasco, de la parte de Damasco. Ahora, ese es el Calvario de Gordon, así le llaman. La colina se parece realmente a una calavera. Por eso algunos creen que cuando la ven de lejos parece una calavera. Yo creo que de ahí tomaron la idea de la película de King Kong, que hacen la isla Calavera, ¿verdad? Que ya se ha fijado ahí que tiene una forma así bien rara. Entonces, está fuera de la puerta, cerca de la carretera, y a sus alrededores hay tumbas excavadas en la roca y hay jardines. Según algunos, eso casi resuelve la pregunta o el asunto, ¿verdad? Pero hay varias razones para objetar esa teoría. Ahora, lo importante es no saber, si no entendemos cómo era la forma o dónde está, eso no es tan desesperante si no lo comprendemos a plenitud. Y otro punto de discusión también es cómo era la cruz. Algunos dicen que la cruz era en forma de X, otros era una T, ¿verdad? Otros muestran la T latina, que es la que el palo horizontal es más bajo que el vertical. Y esa es la creencia popular, y eso es lo que la Biblia nos da a entender. Porque si no, ¿dónde ponen el rótulo que Pilato mandó a poner? O la causa, como dice Mateo, el evangelista, la causa de por qué fue crucificado. Entonces, mucho se discute sobre la forma, ¿verdad? La opinión más corriente es que tenía la forma de una T. Pero entonces, si la Biblia dice, y si quiere ver usted en el verso 19 de su Biblia, capítulo 19, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, ¿cómo decía? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Este versículo, entre los de los sinópticos, favorece la opinión de que, como aparece en la teología popular, tenía la forma de una cruz latina. Esta forma se presta a muchas consideraciones devocionales, aunque fundadas en simbolismos. Y eso es lo que yo le voy a enseñar en esta noche. En primer lugar, vamos a contemplar ahí, no hay nada más. Ahí está. Veamos los ángulos de la cruz. Vamos a ver los ángulos de la cruz. Primero, la cruz vista desde arriba. Vamos al punto 1. La cruz vista desde arriba. Si usted mira la cruz vista desde el cielo, tiene una forma de espada. Tiene una forma de espada. Y con la que se simboliza la ira de Dios. Porque en la cruz del Calvario la ira de Dios tuvo que ser satisfecha. Dios estaba enojado con el mundo. Los sacrificios que la iglesia de aquella época, si le podemos decir iglesia, habían hecho, no eran para satisfacer la ira de Dios. Es decir, la ley no salvaba a nadie. La ley mostraba el pecado, pero el hombre estaba enemistado con Dios por su pecado. Porque dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Cuando hablamos de reconciliarnos con Dios, cuando hablamos de volvernos a Dios, significa que hemos estado enemistados con Dios. Por tanto, la ira de Dios pesa sobre la humanidad.
Que nadie venga a decir Dios es injusto si castiga a alguien, Dios es injusto si enferma a alguien. No hay nada de injusticia. Usted y yo hemos labrado el mismo camino por donde estamos transitando. Aquí no hay vuelta atrás, aquí no hay vuelta de hoja. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Muchos de nosotros hemos sembrado discordias, estamos ahora cosechando tormentas. Y vaya que son tormentas fuertes. Así que lo que vemos es la cruz vista desde arriba. Tiene la forma de una espada, con lo que simboliza la ira de Dios. Algo así como la historia de Damocles, ¿verdad? Hermano, que pende sobre el pecador y descargó su golpe contra Jesús porque fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora usted y yo podemos descansar en la bendita palabra de Romanos 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora yo no estoy enemistado con Dios. Ahora Él me habla, ahora yo le hablo. Ahora Él por gracia me hizo salvo, y a usted le quitaron sus pecados. Ahora usted tiene entrada al cielo, porque por cuanto todos pecamos habíamos sido destituidos de la bendición de Dios. Pero ahora, en la gracia redentora del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, somos libres. Ahora vamos a tener entrada al cielo, y un día, al ver cara a cara al Señor, Él nos dirá: benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Dele gloria al Señor, hermano amado. Pero antes no lo podíamos decir. Por eso el impío huye sin que nadie lo persiga. La gente que hace cosas perversas, la gente que no está en comunión con Dios, le da miedo todo. Le da miedo todo. Pero el cristiano descansa en el Señor. ¿Sí o no? Entonces, lo que podemos ver en la cruz es que, vista desde arriba, parece una espada. Una espada que está sobre su cabeza. Sobre su cabeza. No sé si usted ha conocido la historia de Damocles. La espada de Damocles era la historia aquella del hombre aquel que, al ver la grandeza del rey, él decía: yo puedo hacerlo mejor que él. No, yo puedo hacer las cosas, como suele suceder cuando en la iglesia alguien dice: no, hombre, a mí me hubieran puesto, yo hubiera hecho mejor eso. Entonces el rey le da la oportunidad y le dice: te daré la oportunidad de ser rey un día, para que experimentes lo que todo rey experimenta. Perfecto, dijo él, perfecto. Y le dan la oportunidad. Lo visten como rey, lo empiezan a atender como rey, y al estar así, mire, bien bonito, en su camita ahí, bien recostado, cuando le empiezan a dar las uvas, él ve que arriba de él estaba una espada, una daga, solamente amarrada con un cabello humano. Cualquier viento podía romper el cabello y en el instante apuñalarle a él la cabeza o cualquiera de sus partes. Cuando él va viendo eso, ya no se pudo comer las uvas. Se levanta asustado y dijo: ¿qué es esto? La espada de Damocles. ¿Y eso qué significa? Que todo aquel que quiere ser un rey, todo aquel que quiere tener un prestigio, una posición, siempre va a tener una espada pendiendo de un hilo o de un cabello. Es decir, su vida siempre tendrá precio. ¿Sí o no? Uno puede ver el glamour, uno puede ver al pastor: ay, el pastor cómo enseña, ay, la pastora cómo ministra. Sí, pero ya se preguntó cuántas horas hay que pasar para que Dios nos use así. Ya se puso a pensar los ríos, lagos y charcos que hemos tenido que pasar para poder tener lo que ahora tenemos. Ya pensó en el diácono, que tiene una imposición de manos extraordinaria, y que al poner manos, ese hombre, esa mujer sanan en el nombre del Señor. Ya pensó el precio que tuvo que pagar esa mujer, ese hombre. Es que el precio no nos gusta pagarlo a nosotros. Es muy fácil solo pretender algo y no esforzarnos por él. Y eso le pasó a este. Te va a caer la espada, se quitó. Dijo: no, ya no quiero. 5 minutos fue rey nomás y ya no quiso. Todos los días le dijo el rey: mi vida así está, una espada sobre mi cabeza. ¿Sí o no? Y así somos. Y así fue Cristo. La ira de Dios estaba sobre él en el momento de la cruz. Por eso el Señor dijo: Padre, y ni siquiera le llamó Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios estaba en ese momento en su apogeo. En segundo lugar, vista la cruz desde abajo, si usted ve la cruz hacia arriba, la va a ver así.
como una barrera en el cielo. Como una barrera en el cielo que nos impide el acceso a Dios. No había acceso a Dios. No había oportunidades para nadie. Parece una barrera que impide ese acceso, siendo Cristo el único medio para alcanzar la benevolencia del Señor. Por eso yo quiero llevarlo a Isaías 59:2. Vamos a ir a Isaías 59:2 para que usted lo vea. Podamos ver, hermano amado, de que nosotros al contemplar la cruz desde abajo, lo que vamos a ver es esa barrera que se rompió cuando Cristo muere por amor a nosotros. Dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. ¿Es culpable Dios de eso? No. Dice, ustedes, sus pecados, sus burlas, porque alguien que es inicuo es alguien que se burla, es alguien que se mofa de lo santo, de lo bueno. Y esos inicuos son hijos del diablo, porque el único en la Biblia mencionado como iniquidor, como un inicuo, es Satanás. Y aquellos que también se burlan de la fe del evangelio son hijos de él, porque están siguiendo el mismo camino de perdición. Por eso el evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La barrera, como Pablo dice también, hermano, que había una barrera que nos dividía al gentil del griego, del judío, del alemán, del santaneco. Habían dos naciones, judíos y gentiles. Ahora se derribó la fortaleza, la barrera. Ahora tenemos entrada al cielo, porque el Señor está con nosotros y para siempre es su misericordia. Entonces ahora nosotros en la cruz ya no vamos a contemplar una barrera. Ahora tenemos entrada al cielo, porque Cristo al morir en el Calvario dijo: consumado es. Todo ha sido nuevo, porque en el Señor las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así lo declara la Escritura. Ahora, en tercer lugar, la cruz vista de frente parece una balanza. Parece una balanza, ¿sí o no? Muchos se gozan con esto. Estamos aprendiendo, ¿ah? Estamos viendo simbolismo. No estoy siendo textual, pero le estoy dando el ejemplo de la Biblia. Vea usted, vista de frente parece una balanza en la cual la justicia divina, hermano, coloca nuestros pecados, pero quedan ocultos bajo los ensangrentados brazos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición. Esa es la bendición. La justicia de Dios, la justicia del Señor puede ser entregada en las manos de su Hijo, porque pronto el Señor volverá por una iglesia sin mancha y sin arruga, y podremos decirle: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Romanos capítulo 1. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 para que usted vea ahí lo de la justicia. Verso 17 dice la palabra: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso está en Habacuc 2:4. Solo me recuerdo que cuando Martín Lutero, el que impulsó la reforma de 1517, él cuenta en su testimonio que él odiaba a Dios. Él no quería a Dios. Él no quería a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Él tenía religión, pero él le tenía miedo a Dios, y eso lo hacía tenerle temor, rencor, odios, resentimientos. Él fue a parar a un convento porque fue salvado de una tormenta eléctrica y prometió que si era salvado de la tormenta eléctrica y que no le caía algún rayo, pues él iba a ir a un convento y se iba a hacer monje. Y dicho sea de paso, pues llegó a ser incluso un gran teólogo. Él estudió teología, fue graduado en doctor en teología, el doctor Martín Lutero. Entonces, hubo un amigo muy cercano a él que, al verlo como Lutero vivía, teniéndole miedo a Dios, porque Lutero tenía un concepto de Dios que es muy equivocado. Él se confesaba hasta 40, 50 veces diarias. Saliendo del confesionario,
Cualquier pensamiento que tuviera, él volvía otra vez a entrar al confesionario. Ya los curas ya los tenía hartos de que todos los días estaba confesando. Porque él decía, no, pero es que un pensamiento, es que una mirada, es que yo sentí, es que yo aquí. Y, por Dios, entonces él no vivía en paz. Él desnudaba su torso y así el torso desnudo, agarraba el látigo y se flagelaba diariamente, se rompía la espalda, pensando que de esa manera Dios a lo mejor ya no iba a tener ningún problema con él, es decir, su ira iba a ser aplacada. Hasta que este amigo le dijo, deberías de dar clases en la Universidad de Wittenberg. ¿Para qué? Enseña lo que estás aprendiendo, porque al enseñar a otros lo que estás aprendiendo, lo puedes aplicar a tu propia vida, le dijo. No enseñes solo por enseñar, vive lo que vas a enseñar. En efecto, empezó a enseñar la carta a los romanos. Y un día en su devocional encontró el capítulo 1, verso 17. Y ese versículo cambió la vida totalmente de Martín Lutero y la vida de muchos otros que ahora vivimos por fe. ¿Cuántos viven por fe aquí? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Oiga, la justicia de Dios se revela por fe. Dios no revela justicias cuando tú quieres comprar justicia. Cuando tú, acostumbrado a pagarle al juez, a pagarle al funcionario para que te haga el favor, cuando tú estás acostumbrado a sobornar, crees que con Dios también vas a lograr sobornarlo. Por eso hay gente que cree que con lágrimas vas a sobornar a Dios. Y peor que son lágrimas de cocodrilo, menos. Con caritas de yo no fui, tampoco. La justicia de Dios se revela por fe y, oiga cómo se revela, por fe y, esas dos áreas son importantes. Martín Lutero dijo, se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y yo qué he estado haciendo todos estos años? Flagelándome, creyendo que al confesarme con otro hombre igual de pecador que yo, estoy recibiendo el perdón de pecados. Flagelándome pensando que el látigo tiene justicia y que al ensangrentar mi espalda voy a lograr llegar al cielo. ¡Qué equivocado el hombre cuando cree que por obras entrará al cielo y se ganará el favor de Dios! La Biblia claramente establece que el justo por la fe vivirá. Escrito está en Efesios capítulo 2 versículo 8 en adelante: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, por gracia somos salvos, por gracia llegaremos al cielo. Por gracia fuimos perdonados y salvados. Martín Lutero cambió su teología de obras y empezó a ver la gracia, la fe, la bendición de un Dios que conoce nuestro caminar, que comprende nuestro caminar. Por eso el Dios de los cielos se encarna en la persona de Cristo, y en esa unión hipostática, como teológicamente se llama, hermano, hubo también un vaciado de Dios. Jesucristo renunció a muchos atributos divinos para poder sufrir como hombre, pelear como hombre, hermano, agonizar y morir como el Dios hombre, para que en Él encontremos la gracia, el perdón, el favor, la misericordia, para que nadie ahora diga, Dios no me entiende. Ahora Dios sí te entiende, ahora Dios sí te comprende. Él no está lejos, Él está cerca, Él está con nosotros, y para siempre su misericordia. La palabra de Dios es clara, dice que Él llevó tu pecado y mi pecado. Eso no es entenderte, eso no es amarte, no es suficiente para ti. Si usted todavía dice, ay, es que eso es mentira, pues usted está loco, perdone. Usted es candidato al infierno, al fuego eterno. La gente vive hoy apartada, ya viene la Semana Santa y todo el mundo, playa, 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 playa. Nadie busca acercarse a Dios. Nadie busca tener más comunión con Dios. Hoy los tiempos son peligrosos, todos tenemos que estar más metidos con Dios. Dígame si no es cierto lo que estoy hablando. Las carreteras están peligrosas, los caminos están peligrosos, las colonias están peligrosas. Aún estando en la casa puede pasar algo. O sea, no estamos viviendo en el país de las maravillas como Alicia. No, estamos en un mundo que es real.
Y porque un mundo como este es tan real y la lucha que tenemos es tan real, por eso Dios dijo en su palabra a través del apóstol Pablo que no es una lucha contra sangre ni carne. Por eso las armas que nos han dado no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Por eso el Señor ejerce justicia, ¿sí o no? Claro que sí. En cuarto lugar, la cruz vista oblicuamente de lado parece un arado de los antiguos. Un arado de los antiguos. Una cruz oblicua vista de lado, pues parecía un arado de los antiguos. Aquí tengo una cruz que nos regalaron, donde tiene la inscripción acá de Tetelestai, es decir, hecho está. Vea usted la cruz. Un arado antiguo era así. Esta parte de acá era obviamente más grande, ¿verdad? Esta parte de acá era lo que araba. Vea la forma ahí, vea. ¿Se parece, sí o no? Mire la cruz. Véala de lado, mire las partes. Esta parte de acá es la que iba abriendo el surco. Iba abriendo el surco. Tenía que romper la tierra, como también al Señor los impíos le rompieron sus espaldas con tanto latigazo y con tanto golpe que le dieron infamemente. Nosotros con una pequeña herida, un uñerito que tengamos, ¿nos duele, sí o no? Es normal, somos humanos, tenemos nervios. Si no fuéramos máquinas, ¿verdad? Yo le pego una patada a esto, no le va a doler, pero deme usted una a mí, me va a arder y me va a doler. Entonces, por eso la palabra del Señor dice en el Salmo 129, versículo 3: sobre mis espaldas araron, los aradores hicieron largos surcos. Oiga lo que dice ese Salmo 129, 3: sobre mis espaldas araron, los aradores hicieron largos surcos. Salmo mesiánico. Isaías 50, verso 6: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos. ¿Qué está diciendo Isaías? Está profetizando de cuando al Señor le arrancaban la barba, le jalaban los pelos de la barba. Dice que no escondí mi rostro de las injurias, es decir, de los golpes con mano cerrada, puñetazo limpio, golpes con vara, con caña cascada, la vara de caña cascada, golpe. Y los esputos, no dice escupidas, porque el esputo es la saliva con flema. Ella lleva la intención de, usted me entiende, y sacar aquello asqueroso y escupir el rostro del Señor. Un rostro que solo sirvió para mirar y contemplar con amor y con gracia. Fue vituperado por ti y por mí. No para que seamos una iglesia cómoda hoy en día. Hoy no para que seamos hoy una iglesia buscando pecados, o viviendo en pecados, o viviendo un evangelio como nos da la gana, sino un evangelio de poder y de autoridad, porque tal poder y tal autoridad ha venido del Dios de los cielos, para que nos paremos bien, para que nos plantemos bien en este mundo que es difícil vivirlo, pero no imposible de conquistarlo, en el nombre del Señor. Por eso la Biblia es clara: es menester arar la tierra para sembrar el grano. ¿Qué no fueron las mismas palabras del Señor en Juan capítulo 12? Versículo 24: de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está. Tenía que cumplirse en él que tenían que arar sus espaldas grandes y largos surcos, porque la semilla de trigo tenía que caer a tierra, pero no solo quedar en la tierra, sino morir en la tierra. El grano tiene, usted sabe que el proceso es así. Usted tire un frijol, un maíz, una semilla, obviamente tiene que podrirse ahí, muere. Una vez muerto, empieza a brotar una nueva vida, pero antes tiene que morir, podrirse ahí. Cristo por eso murió, por eso fue sepultado, pero al tercer día se levantó, para que sepamos que también nosotros vivimos con Él y reinaremos también con Él. Así lo dice su palabra. Pero nosotros, siendo trigo, también tenemos que morir. ¿Cuántos dicen amén? Claro, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, ¿sí o no? De tal manera que es menester arar la tierra para sembrar el grano, y solo con esta labranza en nuestro propio ser, solo con esa labranza en nuestro propio ser, vamos a ser imitadores de Cristo. Juan 12:26 te lo dice. Juan 12:26 lo dice. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que, como ha escrito un poeta contemporáneo, dijo él, solo así germina el santo. Nosotros le hemos traducido, a golpe se hacen los santos, decimos, no, pero el poeta no dijo así. El poeta dijo, así germina el santo, solo así germina el santo. En quinto lugar, la cruz en su propia figura, sin verla de arriba, de lado, de abajo, de costado, no, en su propia figura, es una contradicción. Un palo vertical, un palo horizontal. Se cruza el camino del hombre y el camino de Dios. Tu camino es el horizontal, tu vida. El camino de Dios es el camino vertical, viene desde los cielos hacia tu vida. Te guste o no, Dios tiene que intervenir e incluso estorbar tu camino cuando a Él le plazca, porque Él es el que gobierna todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? O sea, a veces los jóvenes dicen, no, mi papá que no me diga nada. Tal vez, como decía hoy un pastor, estuve escuchando por ahí un poquito, el mensaje hablaba de los padres. Dice él, lamentablemente en este tiempo parece que los padres, dice, ya perdimos autoridad sobre nuestros hijos. Parece no, le dije yo, la perdieron. Hoy hacen lo que el diablo les dice que hagan, ya no lo que los padres dicen que tienen que hacer. Por eso es que tenemos un montón de problemas hoy en la sociedad. Dijo él, ya no tenemos influencia sobre nuestros hijos. Exacto, ya no influyen. El 30% de los hogares hoy son guiados solo por mujeres, mujeres solteras, mujeres que hacen el papel de madre y padre. Y eso cuesta, no es fácil. El 68% tiene problemas serios, falta de comunicación con papá y mamá, falta de comunicación entre hermanos, hogares con hijos de diferentes padres, de diferentes matrimonios. O sea, es un caos aún dentro de la iglesia. Solo el 6% de los hijos tiene una buena comunicación con los padres. Y esas son encuestas que incluso el FBI realizó. Y por eso es que Estados Unidos hoy, mire, hoy hubo otro tiroteo en otra escuela de Maryland. Mataron al atacante. Montón de cipotes asustados, heridos, no sé si hubieron muerto, no alcancé a leer bien la noticia, pero ahí están los resultados de una juventud que ya no quiere someterse a papá Dios y a los padres menos. Y si no se someten a los padres que los están viendo a cada rato, menos se van a someter a Dios que no lo ven. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que Dios tiene que meter su mano santa en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la escuela, en el colegio. Dios tiene que meter su mano. ¿Por qué? Porque la sociedad parece perderse, hundirse, y parece que el diablo está ganando mucho terreno. Pero en esta noche yo quiero declarar juntamente contigo que tienes poder y autoridad. ¿Cuántos tienen poder y autoridad aquí? Que no podemos cederle más terreno al diablo. Tenemos que pararnos firme, levantarnos firme, defender nuestra familia, defender nuestra iglesia, defender nuestra comunidad. Porque en el nombre del Señor el enemigo ha sido destruido, derrotado, porque es una hueste que no puede contra Cristo. Cristo tiene poder, Cristo tiene autoridad, y su pueblo está lleno de la gloria del Espíritu Santo. Y podemos pelear la buena batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso, hermano amado, la Biblia dice en Lucas 2:34, y lo bendijo Simeón, dijo a su madre María, he aquí, le dijo a María, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. La cruz, locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos, poder de Dios, bendición de Dios. Contradicha, ¿por qué? Sí, la cruz es caída para muchos,
La piedra que edificaron los edificadores, es decir, los judíos, que desecharon a esa piedra, a esa Petra, a ese Cristo, ha venido a ser para ellos tropiezo, pero para nosotros piedra de ángulo. Esto, la piedra, Cristo, la roca. No Pedro, Cristo es la roca. A Pedro era un juego de palabras. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dijo Jesús, no sobre ti. Tú eres una piedrecita. Esta Petra, dijo el Señor, tocándose él. Yo puedo imaginar al Señor tocándose él. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, por eso es que ahora viene, y a ti, que no eres la cabeza de la iglesia, no eres el papa, a ti te daré las llaves del reino. ¿Y qué es eso? Predicarle a los judíos, tu pueblo, y predicarle a los gentiles. Tenés que aprender a amar a los gentiles. Y vaya que le costó a Pedro amar a los gentiles. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, llegó con la gran pedrada donde Cornelio, ay, les dijo él, ustedes ya saben que esto es abominable para mí estar con ustedes, les dijo. Malcriado. Por eso es que hubo necesidad de levantar después a Pablo como el líder para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo se sacudió sus sandalias, se sacudió las manitas y le dijo: judíos, para ustedes era el anuncio de la palabra de Dios, o a ustedes se les eligió primero. Para ustedes era el anuncio glorioso de la venida del Mesías, pero no lo quisieron. Yo pues, Pablo, me limpio las manos, sacudo mis pies, me vuelvo a los gentiles, porque mucho pueblo hay. Y mire cuántos alabamos y honramos al Dios que vive y reina para siempre. Alabado sea el Señor. Así que, obviamente, Hebreos 12:3 te recuerda también que considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque también nosotros estamos en contradicho. No todos aquellos que dicen que son. Algunos tienen nombre que viven, pero están muertos. No todo el que te abraza viene como Pedro, puede venir como Judas. Amén. No todos en la colonia te van a decir: hermanito, me alegro que esté en la iglesia. No, si algunos se van a burlar de ti, te van a condenar. ¿O no lo ha vivido usted todavía? Si no lo ha vivido, espere, ya le va a llegar. O sea, vemos esta contradicción porque el símbolo de la contradicción implica el pecado. ¿Y cuál es el pecado ahí? El palo horizontal, nuestra propia voluntad. Y nuestra propia voluntad, cuando no está guiada por Dios, es pecaminosa. Dígame si no es cierto. La ley de Dios, el palo vertical, voluntad divina, y esa viene de arriba. Entonces se unen ambas, la voluntad humana, la voluntad divina. ¿Y cuál tiene que prevalecer? La voluntad divina. Por eso el Señor en el monte del Olivete dijo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Que no sea este palo horizontal, sino el palo vertical el que prevalezca. Por eso en el palo vertical fue puesto el nombre, la causa de por qué estaban asesinando al autor de la vida. Fue en el palo vertical porque se estaba cumpliendo la voluntad del Dios Padre. No la voluntad de Pilato, no la voluntad de los judíos, no la voluntad del diablo, la voluntad de Dios Padre. Porque muchas veces Dios Padre tiene que quebrarnos. Como dijo Lutero, tiene que matarnos para darnos vida. Tiene que humillarnos para glorificarse Él en nuestros corazones. Por lo cual Jesucristo fue humillado hasta lo sumo. Capítulo 2 de Filipenses lo dice. Fue humillado hasta lo sumo, fue hecho poco menor que los ángeles y en condición de hombre llevó la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Padre Santo lo exaltó también hasta lo sumo, para que delante de Jesús ahora toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, cuando nuestra voluntad se somete por completo a la voluntad divina y se pone en línea con ella, la cruz deja de ser contradicción. La cruz deja de ser contradicción. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién lo dijo?
Jehová. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades hicieron división entre vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando yo me pongo en sintonía, mi voluntad está en la voluntad de Dios, y Jesús estaba en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, voy terminando con esto. La cruz deja de ser contradicción, deja de ser esto, y se vuelve esto. Dos líneas verticales. Ya estoy en sintonía con Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Y sabe qué hace esto? Me ofrece la figura de una escalera que me facilite el acceso al cielo. Eso es. Ya no hay un palo aquí de mi voluntad, ahora es la voluntad de Él. Ya puedo ir subiendo, ya puedo ir trepando, como diríamos también. En cuanto al material mismo de la madera que nos enseña la Biblia, era una madera cepillada, era el griego, por eso la palabra que se usa en griego es zulon, con X al principio, zulon, como que usted pusiera chulón, ¿verdad? Zulon, y eso significa madero, una madera cepillada. No es probable que fuese un madero sin despastar, no, aunque son detalles que solamente los menciono por incorporar algunas palabras que aparecen ahí. Ahora, ciertamente el uso de un árbol en forma de horca facilitaría el acarreo del mismo por parte del reo, como lo dice un teólogo, para no descartar toda probabilidad, ¿verdad?, de que era pesado y todo. Pero hay un montón de conjeturas que no nos llevan sino solo a decir lo que se hizo, se hizo. La Biblia tal vez no tiene tanto detalle, pero el detalle más grande es que si Jesús llevó él mismo la cruz, si Jesús él mismo manejó todo, es porque razón tuvo en decir: a mí nadie me quita la vida. Oiga bien, dijo él: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él movió todos los hilos como el Padre le dijo que los moviera. Por eso es que no dice Juan, y eso lo veremos la siguiente semana, Dios mediante, si él no ha venido, pero dice él: habiendo dicho esto y habiendo tomado el vinagre con la mirra, entregó su espíritu. No dice murió, no dice el espíritu se le salió, entregó su espíritu. Eso lo dice el griego original. Yo creo que la Reina Valera 60 sí lo dice textual, pero el original dice entregó su espíritu. En otras palabras, Él y solo Él manejó también su muerte. Él mismo fue que en el momento que Dios determinó, 3 de la tarde, hora del sacrificio, hora de la oración, entregó su espíritu. Lo puso en manos de su Padre para que su cuerpo fuera llevado a un sepulcro. Sepulcro nuevo, sepulcro a estrenar, porque se cumplió textualmente la palabra de Isaías cuando dijo: será crucificado entre dos delincuentes, pero con los grandes será su sepultura. Cristo es el ser más sublime que nosotros podemos contemplar con esta imaginación, con estos ojos, o con este ser tan finito que soy yo y usted. No podemos comprender todo lo que Él hizo, pero sí podemos atesorarlo hoy en nuestra vida cuando decimos: Señor, gracias, porque no merecíamos la vida que nos has dado, no merecíamos el perdón de pecados, y aún así en la cruz del Calvario dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al final dijiste: consumado es decir, hecho está. He perdonado tus pecados, he sanado tu dolencia, he cubierto tu iniquidad. Es más, voy a preparar morada para vosotros, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Así que la obra de Dios no solo fue morir y resucitar, perdonarte el pecado y ahí quedó todo. No, te dejó el Espíritu Santo que hoy te bendice, te guía y te está vistiendo y ataviando como novia santa para tu Rey, que un día volverá, porque la trompeta sonará, y sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes, y así estaremos con nuestro Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Dele gloria, alábele al Señor.
Bendito Jesús. Bendito Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Padre nuestro, nos gozamos en tu palabra, en el estudio bíblico de esta noche, Señor, y queremos agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Las palabras son cortas, no tienen tanto matiz, tanta complejidad ni sabiduría tal vez para dar a entender tanto detalle, pero sí comprendemos algo, que lo hiciste por amor a nosotros, que te entregaste por amor a nosotros, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Señor. Gracias te doy por la iglesia, por este pueblo amado, por esta iglesia que has levantado, por mis hermanos que vienen de otras congregaciones, que están reunidos con nosotros esta noche. Los bendigo y te doy gracias por sus vidas, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, guárdales, bendíceles a todos en esta noche. Despídenos en tu paz, Señor, llévanos con bien a todos. Todo lo pido en el nombre de Jesús, a quien damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Despídase de sus hermanos.